Con el doctor Robert Núñez, él es pediatra y hay una gran preocupación con el tema de la viruela del mono. Cuando nosotros hablamos de eso, la gente a veces nos dice, no seas sensacionalista, no le vas a tener miedo a la gente, pero realmente yo misma tengo miedo porque escucho las noticias de que ya está cerca, está en Brasil, está en Venezuela, está en Argentina, ya con varios casos. Y lo que queremos saber es la diferencia entre la viruela del mono y algo sí que ya es más común aquí, que es la varicela. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias a los queridos compañeros. Era un rico desayuno, les agradezco. Probó el terererupa. El terererupa, espectacular está. Bueno, realmente la OMS sacó una alerta mundial justamente para que el personal de salud fundamentalmente sepa diferenciar esta nueva variante de lo que era la viruela, una entidad que ya se había superado en los años 80. La viruela del mono, que es una enfermedad endémica en el África, específicamente en el Congo, se vio un subtipo diferente que hizo que se vuelva extensiva a otras regiones de África. Se vio en Europa, también se está viendo en la Argentina, Brasil, y hubo casos en el 2022, 2023, un centenar de casos que fueron superados sin ningún problema. Hablamos de 3 o 4 casos que se habían internado en el país, pero todos fueron superados. Actualmente no hay ningún caso confirmado, es una enfermedad eruptiva, muy parecida a la varicela realmente, y es ahí donde hay que ver las diferencias. ¿Y cuál es la diferencia también entre la viruela que se conocía antes y la viruela del mono? Y realmente son muy parecidos, solamente que estamos hablando de la viruela como una enfermedad que ha sido ya superada, ha sido erradicada, y la viruela del mono es una entidad causada prácticamente por mismos virus, ¿verdad? Pero que sigue vigente en África. La viruela en sí fue erradicada ya del mundo. La viruela del mono, el monkeypox, que ahora le dicen mpox, ¿verdad? Es lo que tenemos ahora con el nombre científico. Tenemos 3 subclases, ¿verdad? Un clado 1, clado 2 y clado 18, que son los subtipos, ¿verdad? ¿Y es como que muta o es una nueva enfermedad? Está mutando la enfermedad de la viruela del mono, que es el monkeypox, es lo que está mutando todavía acá en la región. No llegó la clase mutada. Según vemos en la es muy agresiva por las lesiones que da, ¿verdad? La primera diferencia entre la varicela y la viruela son los tipos de virus que causan, ¿verdad? O sea, es muy diferente el virus del herpes zóster, por un lado, de la viruela zóster de la varicela, y el otro está causado por un ortopox virus, ¿verdad? ¿Y se ve igual o parecido? Son parecidos. ¿En la piel? La varicela te da lesiones que empiezan como puntos así, parecidos a una reacción alérgica pequeña, que son las pápulas. Posteriormente ya van saliendo las vesículas, que son como ampollitas pero con agua, después las costras. La varicela puede interactuar en un momento, tanto la vesícula, la costra o la pápula, los 3 en un mismo momento, que se dan más en miembros, en cara, en cuero cabelludo. La viruela del mono, le llamaríamos así, son ya vesículas más grandes, tienen pus, ¿verdad? Son todos en un mismo estado, o sea, en un mismo estado del cuerpo vos tenés toda la vesícula, por ejemplo. Y se nota en manos y plantas de los pies. ¿Ya hay vacuna? Hay vacuna en Europa, se está usando, ¿verdad? Pero acá, del mono. Para la viruela del mono. ¿Y para la varicela? La varicela tenemos, se hace a los 15 meses y a los 5 años en forma regular dentro del esquema de vacunación. Ahora hace muy poco vino, hay que instarle a la gente que se vacune. Si ustedes ven los jóvenes, casi nadie tiene más varicela como tal, como antes nosotros. Marca? Sí, dejaba la marca, ¿verdad? Pero ahora sí tenemos apenas alguna vesícula y termina, como gracias a las era, vacunas. Sí, como un pocito, sí. Muchos de los que estamos... el rastro en la cara, tienen en el brazo. Así mismo. Y es muy contagioso, ambas enfermedades son Ambas son contagiosas, pero la varicela es mucho más contagiosa. La viruela del mono requiere un contacto más estrecho, por eso se hablaba de contagio sexual, pero en realidad es las secreciones, los fluidos, más el contacto con la piel de la persona, o por ejemplo una sábana que contacta con una persona, le puede contagiar unos utensilios de repente, ¿verdad? Pero un contacto más estrecho, más tiempo de contacto con la persona. ¿Y puede ser fatal? Es más fatal que la varicela, tiene 1 a 5% de fatalidad, se habla en general, pero en realidad depende del estado nutrición inmunitario de la persona. Es más, ahora se está viendo más débil, entonces, así mismo. ¿Y le ataca a los bebés y a los ancianos también? A los bebés no tanto de repente, ¿por qué? Porque no les exponemos tanto, ¿verdad? Pero a los niños ahora se está viendo más porque ellos tienen más facilidad para el contagio, están más en contacto con cualquier cosa. Entonces ahora aumentó la cantidad de contagio por el monkeypox, pero en realidad
todavía no es muy contagioso como la varicela. ¿Y hay algún estudio en particular que uno se haga para ver si tiene o no? Sí, ¿Es de sangre o es una muestra de piel? No, es una muestra de piel. El hisopado que nosotros nos hacíamos antes para el COVID tiene la misma forma de tomar la muestra, que solamente ahora es en piel. Esos laboratorios que se instalaron en el país tienen toda la capacidad de hacer ese hisopado. Inclusive en el laboratorio central del Ministerio de Salud se puede saber qué subclase otra vez de viruela del mono sería. ¿Y para varicela cómo se define? Para varicela realmente por la parte clínica. Nosotros vemos más por la parte clínica de eso, pero lo que hacemos es descartar, ¿verdad?, que no sea viruela del mono. Aparte, lo que tenemos que tener en cuenta, hay demasiadas enfermedades eruptivas. Hace muy poco una paciente consulta conmigo con fiebre y le medica y empeora. ¿Por qué? Porque la fiebre a veces termina muchas veces con lesiones rojizas también. O sea, todo cuadro viral puede dar lesiones en la piel. O sea que no era un problema. No era un problema. Entonces empeora con la automedicación de la gente. Doctor, y antes las mamás le juntaban, si uno de sus hijos se enfermaba de varicela, le juntaba todo para que ya se enfermen, ya todo, y ya después se queden inmunes. Genera inmunidad y es peligroso esa práctica. Lo que pasa es que una vez en la vida tenés la varicela, pero lo que se queda es en tu cuerpo. Después va a aflorar, ya sea por el herpes zóster, el fuego San Antonio que le dice la gente. Ese es consecuencia. Dicen que si te rodea todo te puede matar. ¿No? Es una cuestión que se habla. La creencia, lo que pasa es que sigue todos los nervios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la distribución de los nervios laterales así. Entonces, va siguiendo los nervios. Generalmente te dan la cintura. ¿Y por qué dicen que no en cualquier parte? Si vieron, hay gente que tiene la cara, porque los nervios van así, acá, en el tórax, ¿verdad? ¿Y por qué dice que se cierra y sube? Porque puede dar una encefalitis y eso va directo al cerebro. No es que rodea, sino, de hecho, yo he visto debut de herpes y de varicela que da una encefalitis porque sube al cerebro. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos si tenemos erupciones? La consulta y la prevención es lavado de manos, higiene de la persona que tiene una enfermedad eruptiva con ampollita, vamos a llamarle más fácilmente, aislarlo, lavar sus sábanas y no utilizar con otras personas. Los utensilios, tenerlos ellos mismos, sus propios utensilios. También al estornudar y toser pueden ir las gotitas con el virus, entonces limpiar todo. O sea, mucho pasa por la parte de higiene, como todo tipo de virus, como cualquier enfermedad. ¿Y los medicamentos son para curar o para aliviar los síntomas? No, aliviar los síntomas. Porque generalmente cuando es virus, tu propio organismo tiene que reaccionar y liberarte. Antes mucha gente todavía dice no le sople viento y no le lava. La higiene es fundamental porque ¿qué pasa? Las criaturas principalmente se rascan, tenemos bacterias acá, eso entra y puede provocar una infección y eso puede provocar a la larga una sepsis. Yo he visto casos que los padres no le bañaban a su hijo y por supuesto... Y la sepsis es la infección generalizada por la piel, es súper grave y los chicos muchas veces se rascan y es por ahí entra la infección bacteriana. Bueno, entonces atentos porque está ahí en nuestros vecinos, está la viruela está del nuestro mono. vecino. ¿Es peor que la varicela? Es peor que la varicela. Tienes mayor tiempo de incubación, pero los efectos pueden ser mortales. Pero no es para tampoco alarmar a toda la población, pero sí hay que ir a la consulta. Y no hay luego todavía vacuna para nosotros, ¿verdad? No hay vacuna, pero realmente... Pero tenemos que saber que en el 2022, 2023 hubo casos y todos fueron superados, ¿verdad? Y ahora por la alerta que se disparó todas las alarmas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta nomás que cualquier lesión en la piel hay que ir a consulta. ¿Y esa vez le dio a extranjeros que vinieron o a paraguayos? Ya no, extranjeros que vinieron, ¿verdad? Esa es lo que hay que diferenciar también. Una de las características que tiene es que la persona que, para confirmar, tenemos que saber que tuvo que haber tenido un contacto con una persona de afuera. En Argentina ya hay casos autóctonos, que gente que se contagió en el país, claro. Pero hay que tener en cuenta siempre la consulta. Sí.